Vamos a hablar de algo que es realmente bonito en la electrocardiografía, como es el diagnóstico de las arritmias supraventriculares. Os vais a encontrar que hay personas que de repente en el electrocardiograma, independientemente de los síntomas que tengan, van a tener taquicardia, que puede ser regular o irregular, con el QRS estrecho. ¿Esto creéis que podría ser una taquicardia ventricular? No, porque ya sabemos que para que sea el QRS estrecho tiene que venir de las aurículas o del nodo auriculoventricular, pero tiene que pasar por el nodo AV-His-Purkinje para activar el ventrículo o los ventrículos de forma simultánea y así ser el QRS estrecho. ¿Qué tipos de arritmias supraventriculares podemos tener? Bueno, pues la que hablaremos luego a continuación, la más frecuente probablemente sea la fibrilación auricular, que comentaremos más tarde. La siguiente en frecuencia probablemente sea esta que hace que el impulso eléctrico se enganche y empiece a dar vueltas alrededor del anillo tricúspide. A esto se le conoce como flúter auricular. Es muy raro ver taquicardias auriculares, porque las aurículas normalmente son lisas y el frente de activación se desliza por ellas sin encontrar obstáculos, como vimos en la activación el primer día. Es más frecuente, yo diría, el que todos que tenemos en el nodo auriculoventricular como dos pelitos, una entrada y una salida, a veces hay una especie de cortocircuito, les decimos a los pacientes. Lo cierto es que se puede producir una reentrada alrededor del nodo auriculoventricular y esto se llama reentrada nodal, taquicardia por reentrada nodal. Y por último, veremos que hay pacientes que tienen una conexión anormal en sitios donde no tendría que haber una conexión anormal. No tendría que haber nada, tendría que estar aislado. Y esto es lo que sabemos como, o lo que conocemos como vías accesorias. Pero os he engañado, porque realmente la arritmia más frecuente que vais a ver es esta, la taquicardia sinusal. Cuando hagáis un electro, probablemente alguien estará taquicárdico a más de 100 latidos por minuto y veréis que tiene ondas PES delante de cada QRS y que esas PES, como ya hemos visto estos días, son sinusales. Pero hay veces que las ondas PES ya no van a ir delante de cada QRS, o mejor dicho, van a ir varias. Y es que el nodo auriculoventricular decide que si la frecuencia de las aurículas es muy rápida, no va a dejar pasar a todas. Este bloqueo es fisiológico y no se puede comparar con el bloqueo que experimenta un nodo o un GIS patológico cuando el ritmo es normal. Aquí, gracias a que el nodo auriculoventricular cumple con su papel, este paciente no está a un montón de latidos por minuto. Ahora, eso sí, hay que ser un poco observador para ver que hay una P ahí, otra ahí, otra ahí, y hay que buscar las derivaciones donde se vea mejor. Y a veces incluso tenemos que verlas muy bien en algunas y se ven peor en otras, pero debemos intuirlo. ¿Por qué? Fijaros que es una taquicardia, que es un poco irregular y que ya la línea base no lo ves claro. Estos días hemos visto muchos electros en ritmo sinusal. Aquí ya veis que hay muchas jorobitas. Una de las cosas que se nos pueden escapar es una taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular variable. Y a veces esta intuición hay que ponerla de manifiesto poniendo medicamentos como el ATP, atepodín, o la adenosina, que es lo mismo, que es un medicamento que es un chollo, porque tú lo infundes rápidamente, hay que infundirlo bien, es de las pocas cosas que en medicina se tienen que poner en bolo, pero además rapidísimo, y lo que te hace es que te bloquea el nodo auriculoventricular durante 2-3 segundos. Entonces, cuando tú tienes dudas y dices, oye, yo creo que, fíjate, aquí puede haber otra P, aquí también, aquí otra, ¿cómo lo probamos? Pues vamos a hacer que el nodo auriculoventricular sea más exigente, haciéndole masaje del seno carotídeo o le ponemos adenosina. Fijaros cómo se han bloqueado los QRS y cómo se ven de bien ahora las ondas PES. Esto es fácil en este trazado, pero hay otros que no vemos exactamente lo que hay debajo, le infundimos adenosina y veis cómo el corazón no se para del todo, pero veis que nos da tiempo a ver las líneas de base, incluso en este caso cómo recupera un ritmo sinusal. Veremos por qué hemos podido quitar algunas taquicardias.
Otro detallito más, cuando veáis muchas P's, ya sabéis las derivaciones del electro y la posición del corazón, podéis jugar a saber si son sinusales o no, porque así nosotros tenemos una idea de dónde vienen las taquicardias. ¿Vale para mucho esto? Pues no, aquí es más importante hacer el diagnóstico de taquicardia auricular, pero cuando nos fijamos en las ondas P, ¿es normal tener una P así tan negativa en AVL, por ejemplo? Pues, o en 1. Pues no, está claro que esta onda P sí va hacia abajo porque es positiva en 2 y en 3, pero al escaparse de 1, pues está claro que se dirige de izquierda a derecha. Pero eso no tiene tampoco una importancia más que anecdótica si queremos jugar a la electrocardiografía. Lo importante es que nosotros seamos capaces de diagnosticar cuál es la arritmia que tenemos delante. Hemos visto la taquicardia auricular. Vamos a ver ahora esta que es el flúter auricular. Bueno, el flúter auricular tiene un electro característico y es que es una taquicardia regular y que va a una cifra mágica, de las pocas cifras mágicas que existen en las taquicardias, 150 latidos por minuto. ¿Y por qué va a 150 latidos por minuto? Bueno, si nosotros vemos aquí la tira de ritmo, vemos efectivamente dos cuadritos grandes, 300 entre 2, 150, vemos que es regular, y luego si buscáramos las ondas P, no las vemos bien, parece que hay una onda sinusoidal. Si la viéramos mejor, realmente podríamos observar cuando se bloqueen los QRS, cuando el nodo se ponga más estricto, que las ondas se parecen mucho a unos dientes de sierra. Son negativas en cara inferior, 2, 3 y VF, y fijaros que están como en dientes de sierra. Pues bien, esta frecuencia mágica que normalmente ocurre es porque de cada 2 vueltas el nodo auriculoventricular deja pasar una. De cada 2 deja pasar una. Y esto es el flúter común con bloqueo 2-1. O sea que cuando veáis en urgencias alguien que tiene además algo en la aurícula derecha, que lo más normal suele ser una sobrecarga de presión debida a la sobrecarga de presión más normal, que suele ser debida a la hipertensión pulmonar en el lado derecho, y a su vez esto derivado de la bronquitis crónica, pues cuando veáis un enfermo broncópata o que tiene una excusa para tener hipertensión pulmonar y tiene una arritmia regular, QRS estrecho a 150, pensar siempre que puede ser un flúter auricular. El único problema de la adenosina es que no se debe poner a enfermos broncópatas severos o a enfermos asmáticos. Ahí hay que jugar con otras bazas. Volvemos a ver lo mismo y pasamos a otro electrocardiograma que es muy parecido al anterior para que os acostumbréis a ver bien, o mejor dicho, a no ver claramente las ondas P. En el caso del flúter se llaman ondas F, pero a contar inmediatamente el intervalo que separa dos QRS y ver si más o menos está separado por dos cuadraditos grandes. Es cierto que cuando el enfermo está tomando un fármaco antiarrítmico, lo cual no es raro, al contrario, en algunos casos los antiarrítmicos, como comentaba Javier, favorecen las arritmias y el flúter puede ser favorecido por los antiarrítmicos, a lo mejor va un poco más lento, pero siempre debéis sospechar cuando esté alrededor de 150 latidos por minuto el flúter auricular y hacer algo, como en este caso que se hizo masaje del seno carotídeo, para aprovechar unos momentos en los cuales el nodo auriculoventricular lo volvemos más estricto, se bloquea y vemos perfectamente las ondas F. Muy bien, hemos visto las taquicardias auriculares, hemos visto el flúter, quedarían las intranodales. Las intranodales son, como he dicho, reentradas a este nivel. ¿Realmente cómo las podemos distinguir? Bueno, lo que nosotros vemos es una taquicardia regular, con QRS estrecho, que a lo mejor está a 150 también, y puede ser una intranodal. Pero nosotros ya habremos pensado, no es un flúter, y luego habremos dicho, no, no es un flúter porque no vemos ninguna oscilación de la línea base, no vemos ondas F. Y entonces vemos cómo la taquicardia de repente se quita y se recupera el ritmo sinusal. Bueno, realmente, al contraerse el corazón de un impulso que nace del nodo auriculoventricular, sale a la vez disparado hacia abajo, hacia los ventrículos, y hacia arriba, hacia las aurículas, que se activan de forma totalmente contraria a lo normal. Pero al coincidir,
La onda P, que es mucho más pequeñita, se mete dentro del QRS y entonces no la podremos ver bien. Da igual porque la taquicardia se ha quitado. Hombre, si alguien compara ahora de forma muy estricta esta derivación 2, vemos que hay aquí un piquito negativo que luego en ritmo sinusal desaparece. ¿Lo veis? Esa es la onda P, que está ahí metida, y entonces hablamos de taquicardia intranodal. Pero esto tiene sentido desde el punto de vista del diagnóstico electrocardiográfico, solo desde el punto de vista purista, porque para el caso, el tratamiento de las taquicardias va a ser igual en este que hemos visto y en el que vamos a ver a continuación, que es cuando la taquicardia se debe a una vía accesoria. Y entonces, cuando hay una vía accesoria, se puede producir o no lo que se llama como Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es el Wolff-Parkinson-White? El Wolff-Parkinson-White es un electrocardiograma raro que se observa en gente joven que tiene tendencia a tener taquicardias. Y el electrocardiograma raro es porque nosotros decimos, anda, si parece que tiene un bloqueo de rama, tiene el QRS ancho, está en ritmo sinusal, pero, uy, el PR es muy corto. Y además de tener el PR muy corto, parece que la primera parte del QRS empieza lentamente, como si tuviera onda delta. ¿Qué les pasa a estos sujetos? Les pasa que tienen una conexión anormal. Es decir,